Hola amigos, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. Yo les había comentado ayer sobre una reflexión que les quería compartir sobre el Homo Demens, ¿sí? Un término acuñado por Edgar Morin, un gran filósofo y sociólogo francés, en su libro El paradigma perdido. Ahí yo leí por primera vez este término Homo Demens. Y me encanta este término porque no nada más como lo menciona Edgar Morin y cómo lo desglosa, nos permite entender a la humanidad hoy en día, sino también te hace reflexionar, no como lo hace Edgar Morin, sino en tus propios términos, de lo que realmente es el ser humano hoy en día. Y si nosotros entendemos lo que es el ser humano hoy en día como especie, podemos entender hacia dónde vamos, ¿sí? Como especie, como humanidad. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido y claro posible. El Homo Demens, según Edgar Morin, es un hombre, un ser humano intoxicado por su propio cerebro, ¿sí? Es un ser humano que vive en un estado de demencia funcional. No es un ser humano que usa la razón del todo, ¿sí? Aquí él dice, bueno, precisamente no somos Homo sapiens, ¿sí? No hemos llegado a un estado de sapiencia total, de raciocinio, porque un ser que realmente razona y que utiliza la inteligencia, ¿sí?, de una forma completa, no haría lo que hacen los seres humanos hoy en día. Si se dan cuenta, nosotros somos una especie parásita, ¿sí?, que con tal de seguir satisfaciendo, ¿sí?, sus necesidades antropocéntricas, destruimos incluso nuestro propio entorno y nos destruimos a nosotros mismos, ¿sí? Vean el mundo como está, ¿sí? Vean el planeta como está, vean las sociedades como están, ¿sí? Son sociedades enfermas, sociedades desiguales, donde miles y millones sufren y unos cuantos son los dominantes, los privilegiados, ¿sí? Donde la apatía ya rige la sociedad, donde ya no me importa cuántas personas están enfermas, moribundas, agonizantes, ¿sí? Mientras no me toque a mí no me importa. Un estado de egoísmo total y al mismo tiempo también un estado de consumismo descontrolado, donde mi sueldo, mi trabajo me hace pensar que me da el derecho de consumir lo que yo quiera sin importar las consecuencias de ese consumo. Por ejemplo, el consumo excesivo de carne, por ejemplo, la industria cárnica, y yo no soy vegetariano, aguas, ni vegano, así que no, ese argumento de que ya vas a empezar con el vegetarianismo, yo no soy ni vegetariano ni vegano, pero hay una realidad. La carne, la industria cárnica es la industria que más contamina el planeta, ¿sí? Y es la industria que más destruye, ¿sí?, cultivos, ceros. ¿Por qué? Porque se tiene que sembrar monocultivos, ¿sí?, para poder alimentar a las vacas que ustedes se comen, ¿sí? Es una industria además cruel, esa es la realidad, la industria lechera, etcétera. O sea, en el término, por ejemplo, alimentario, el Homo Demens, con tal de satisfacer su gusto de mente de carne, no le importa destruir el planeta a sí mismo, no le importa, ¿sí? Eso es por poner un ejemplo. Si nosotros analizamos en la economía, si nosotros analizamos en la farmacéutica, si nosotros analizamos en la comunicación, en el campo de la comunicación, en el campo empresarial, es la misma línea, es una línea antropocéntrica, egocentrista, donde no nos importan los demás, solo mi comodidad, mi confort físico y emocional, y esa es la realidad, esa es la verdad, ¿sí? Y un ser que tuviera realmente capacidades de raciocinio complejo no haría este tipo de cosas, no actuaría de esta manera. Por eso Edgar Morin dice, somos Homo Demens, somos seres humanos dementes, ¿sí?, dementes funcionales, ¿sí? No es una demencia completa donde un tipo, vamos a decir, de esquizofrenia, donde nosotros alucinamos cosas, o una demencia que nos inmoviliza y no nos permite funcionar. De hecho, es una demencia productiva. En resumen, los seres humanos no hemos llegado a un estado de raciocinio total, y los hechos están ahí, son evidentes.
porque somos una especie parásita que está dispuesta a autodestruirse con tal de seguir reproduciendo su confort emocional, físico, ¿sí?, psicológico, ¿sí?, y las consecuencias de ese confort no nos importan. Somos antropocéntricos. ¿Saben qué quiere decir eso? Es lo mismo, no es lo mismo que el término Homo Demens, pero el Homo Demens como tal, en conclusión, es antropocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que todo tiene que girar alrededor del ser humano, ¿sí? Todo, por ejemplo, los animales, las plantas, el agua, el aire, todo lo que ocurre en el planeta, todo lo que ocurre en el universo, es para que el hombre, el ser humano, subsista, ¿sí? O sea, lo más importante en el planeta es el ser humano, ¿sí? Ese es el gran error, esa es la visión más estúpida que hay, ¿sí?, donde el ser humano va primero ante todo, y con esa visión el ser humano cree que tiene derecho a explotar, ¿sí?, los recursos naturales sin ninguna medida, tiene derecho a lastimar, a herir, ¿sí?, incluso a los dentro de su propia especie, porque el antropocentrismo no es una cuestión nada más de especie, es también el antropocentrismo se expresa, por ejemplo, en estas visiones estúpidas de el pueblo elegido de Dios, ¿sí?, que nomás es un solo pueblo, por poner un ejemplo, y así cada quien tiene su propio antropocentrismo, ¿sí? Nos identificamos como lo más importante. Y eso está mal, eso es un estado de demencia, porque no somos lo más importante, somos parte de un planeta, de un ecosistema, ¿sí? Y cuando el ecosistema se rompe, que es lo que nosotros hemos hecho, hemos destruido nuestro propio ecosistema, viene entonces un proceso, vamos a decir, apocalíptico, destructivo. Nosotros estamos yendo ya, estamos dentro de un proceso apocalíptico, ¿sí? No es de que algo nos va a pasar después, no, ya estamos en el apocalipsis. Vean ustedes todo lo que ocurre, las guerras, las hambrunas, las sequías, el cambio climático, ¿sí?, cómo están los océanos, cómo están los ríos, cómo está el planeta hecho pedazos, cómo está el ser humano hecho pedazos también, ¿sí? Y todo esto es culpa del antropocentrismo, esto que yo les digo, ¿sí?, de que hemos nosotros despedazado el ecosistema, en nuestra propia demencia. Entonces, el Homo Demens, sí, efectivamente, es un mejor término para identificar al ser humano, no como un Homo sapiens, sino como un Homo Demens. Hasta luego.